Estado, porque hay un paro nacional convocado por este sindicato, que además venimos viendo una gran cantidad de trabajadores estatales. Decía Rodi Aguiar la semana pasada, 70.000 puestos de trabajo están en riesgo. Porque recordemos, hoy recibimos noticias de otros lugares donde ya se están empezando a enviar los telegramas y esto amplía el número, ¿no? Está en línea Miriam López, secretaria general de ATE Misiones, para charlar un ratito con nosotros. Miriam, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Miriam, contanos un poco la jornada de mañana, cómo están programando y un poco el contexto también en la provincia para los y las estatales. Bueno, nosotros, nuestro contexto provincial es algo diferente al nacional, porque acá no estamos hablando de despidos. Sí estamos hablando por ahí que estamos esperando nosotros el nuevo llamado a las mesas de salud, la administración central, que se habían comprometido a convocarnos durante este mes nuevamente, debido a la crisis que atraviesa el país y que sabemos que todos los acuerdos que nosotros firmamos no alcanzan, nunca alcanzaron, y bueno, en este contexto nacional casi de guerra, con una superinflación, con una devaluación, con la suba de todo lo que tenga que ver con los alimentos, con los impuestos, con los servicios, hace que cualquier acuerdo que nosotros cerremos sea insuficiente. Entonces, en cuanto a despidos, en el ámbito provincial no tenemos. Lo que sí tenemos es mucha precarización y salarios bajos. Pero sí hay muchos despidos de misioneros que trabajan en organismos estatales en nuestra provincia. Así es, salvo, bueno, eso también es algo. Nosotros sabemos lo que está pasando en el contexto nacional. Hoy nos llegó una noticia de que hay alguien de Senasa en Iguazú que le llegó el telegrama, pero así masivamente, salvo en desarrollo social algo, pero no todavía así oficialmente, no tenemos tampoco los telegramas de despido, más que los del CONICET, digamos. Yo estoy hablando del territorio misionero. Igualmente nosotros, por supuesto, estamos en permanente estado de alerta, acompañando los reclamos de los compañeros que trabajan en organismos nacionales en territorio misionero, porque sabemos que no somos nosotros los paritarios, pero sí estamos acá acompañándolos. De hecho, este viernes viajan compañeros a un encuentro regional en Corrientes para evaluar la situación del sector de cada uno de ellos. Acá tenemos agricultura, tenemos Senasa, tenemos la gente de migraciones, los del CONICET, bueno, los de la universidad pública, que son los compañeros que están afiliados en nuestra organización, con los que estamos en permanente comunicación. Además, esto que planteás, Miriam, es un poco también lo que se viene contando, ¿no? Hay una fuerte amenaza y hay anuncios de cierres de organismos y en la práctica queda como los trabajadores con un nivel de incertidumbre porque todavía o no reciben los telegramas o están ahí esperando a ver qué va a pasar con su situación. Es una espada de Damocles, yo digo. Esto nos retrotrae a nosotros en cuanto a derecho, yo diría casi un siglo atrás. Y en cuanto al terror que infunden desde el Estado, y nos lleva a nosotros a las peores épocas, en una época no tan lejana, ¿no es cierto?, que en los años 70, donde se infundía el terror desde el propio Estado. Y hoy estamos casi en esa situación. Yo siempre digo a los compañeros, yo nunca viví una guerra, pero me da la sensación de que todo que es así, con mucho miedo, con mucha incertidumbre, no sabemos a quién le va a tocar. Estamos enfrentando una crisis que esto ya trasciende lo económico para transformarse en una crisis inmoral, ilegal, que nosotros como trabajadores tenemos que enfrentar. Es el desafío que tenemos. Yo recuerdo al comienzo de la nota usted hablaba también de la situación salarial. Hay concretamente una licuación del salario que no tiene precedentes. Yo no recuerdo una cosa como esta.
No, por eso digo, por eso digo que a nosotros nos retrotrae a la peor época, la época de los 90, por ejemplo, de donde privatizaban todo, rompían todo, lo estatal no significaba nada, miles de gente en la calle, amenazas por todos lados, y bueno, es exactamente el mismo modelo que están aplicando. Y bueno, en el medio hay gente, hay familias. Cuando el otro día decía que había 600 despedidos en el ámbito, en un sector nacional, yo creo que era el CONICET, que hablaban de 600 despedidos. Y los centros de referencias también, ¿no? Y los centros de referencia, bueno, nosotros decimos, no son 600. Son 6 por 3, 18, son 1.800 personas que quedan sin la olla, porque una familia tipo está compuesto mamá, papá y 1 o 2 niños. Entonces no es solamente 600 agentes, son familias enteras que se quedan, y además ese temor, hay que decir también que en el Estado Nacional hay muchísima precarización de muchísimos años, muchísimo atraso, mucha deuda con los compañeros del sector nacional. Por ejemplo, en SENASA son 3.800 compañeros los que están en el artículo 9, pero no están hace un año, están hace muchos años. Y todos ellos con mucho temor. Estuvimos también comunicándonos con los compañeros de agricultura familiar. Bueno, ellos nos manifestaban que había una deuda ahí con ellos, que finalmente les saldaron, pero están también con el temor de que a lo mejor el mes que viene pueden ser todos o algunos de ellos al que les llegue el telegrama. Los trabajadores y las trabajadoras de agricultura familiar, recordemos, fueron cesanteados masivamente durante el gobierno de Macri, y una larga lucha entre ellos de ATE posibilitó que se recuperara gran parte de esas fuentes de trabajo, pero sí, con esto que vos decís, Miriam, ¿no? La precariedad todavía ahí, porque a muchos les costó resolver la estabilidad laboral. Miriam, ¿y qué pasa con los municipios? Bueno, los municipios, Dios mío, los municipios es de terror. Hay algunos municipios que se salvan, de los 78 podríamos decir que 2 o 3, el resto mal, porque además ahí, yo siempre digo, ¿no? A veces en algunas mesas de negociación nos quisieron hacer culpable, desde el gobierno provincial hablo, ¿no? A los trabajadores del triunfo de Milei en esta provincia en 3 veces consecutivas por el 70% de los votos. Nosotros sabemos que cualquier trabajador con conciencia no lo votó. Pensamos que los trabajadores que están enrolados en la ATE o en la CTA autónoma tienen conciencia. Entonces yo respondo por mis compañeros. Yo no lo voté, pero el hombre ganó acá por el 70% en las 3 elecciones que se presentó. Y yo creo que, con mucha humildad lo digo, creo que sé por dónde se filtró. Creo que se filtró por muchos intendentes que dentro de la estructura de la renovación como partido provincial apostaron, apoyaron y militaron a Milei. Fueron los primeros que se encolumnaron con los decretos de necesidad de urgencia antes que se discuta, antes que se rechace, antes que se suspenda. Ellos ya estaban aplicando el decreto de necesidad de urgencia con los trabajadores municipales, y a eso tenemos que agregarle que hay algunos que son muy violentos, y bueno, en ese contexto de violencia estamos nosotros sosteniendo. Por ejemplo, Hipólito Yrigoyen despide un trabajador con tutela gremial. El otro hecho de violencia sufrimos hace unos días con un delegado también en San Ignacio, donde el intendente le levanta la mano. Y bueno, ese es un contexto de violencia muy grave, además de la violencia misma de lo que significa cobrar 40 o 50 o 60 o 70 mil pesos. Totalmente. Miriam, ¿y cómo va a ser la jornada de mañana? Bueno, nosotros mañana además se nos mezcló un poco con la del 8M, que estamos trabajando fuertemente con las compañeras. Nosotros hay muchos compañeros que van a hacer asamblea en los lugares de trabajo,
por lo menos desarrollo social, donde tenemos mayoría de trabajadores, registro de las personas, que son los más numerosos, van a hacer asamblea en los sectores. Entonces lo que nosotros definimos hacer es ir a la lucha, a la calle, por supuesto, y concentrarnos a partir de las 9 de la mañana en ATE para marchar a la plaza. Bien. Y levantar todas las históricas banderas de lucha y también la voz de las mujeres del 8M, que bueno, sabemos que estamos encabezando como una comisión, encabeza la lista de las provincias con más violencia contra las mujeres, y eso en eso no son ajenas nuestras compañeras en los sectores. Y también en el interior veíamos, hay algunas convocatorias, ¿no? Sí, Oberá, Aristóbulo del Valle, vi que estaban organizándose. Bueno, seguramente que las compañeras de Aristóbulo del Valle también van a salir, del Dorado, que son mayoría mujeres ahí. Sí, va a haber, el paro es nacional y nosotros como provincia adherimos y reforzamos con nuestros reclamos. Nuestros propios reclamos, ¿no es cierto?, que es la inmediata apertura de negociaciones para este mes. Miriam, mil gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Miriam López, secretaria general de ATE Misiones. Bueno, hay un poco el panorama también de los y las estatales en la provincia.